En este proyecto, el objetivo principal de estudio era, primero, tratar de entender cómo un instrumento, ¿sí?, que parecía estar posicionándose fuertemente a nivel mundial, que es utilizar el rastreo digital de proximidad, digamos, apoyado en tecnología, podía efectivamente ser una ayuda, podría contribuir a combatir la pandemia, ¿no? Sobre todo nos interesó ver cómo efectivamente funcionaba este tipo de tecnología, pero ya con un a priori. Como algunos de nosotros investigamos en el dominio de la seguridad informática y la privacidad, desde el comienzo entendimos también que ahí había un tema para entender, y en particular nos interesaba entenderlo en el contexto de lo que es el marco jurídico, la normativa uruguaya de protección de datos personales. Lo que nosotros nos propusimos estudiar fue el impacto que tenía la utilización de estas tecnologías de rastreo en los derechos y libertades de las personas, es decir, no solamente analizarlas desde el punto de vista técnico, cómo funcionaban y cuál era su objetivo y cómo se desplegaba la tecnología, sino qué significaba esto en la vida de las personas, ¿sí? Si esto era una tecnología que implicase un seguimiento y si realmente era un seguimiento, si ese seguimiento se acompasaba con la normativa, sobre todo en materia de privacidad y de protección de datos personales. Puede ser que técnicamente sea una tecnología muy buena y que realmente recabe la información que se busca, pero si eso no está acompasado con la normativa, entonces lo que estamos proponiendo es una vigilancia y no una tecnología de rastreo para mejorar la información sanitaria. El trabajo fue bastante focalizado bajo la premisa de que el rastreo tiene que ser del virus, de los contactos, pero absolutamente no de las personas. Y también siendo consciente de que la solución completamente perfecta, anónima, era imposible y que siempre es un balance entre cuestiones positivas y negativas que hay que evaluar en cada caso. Sobre todo, una de las cosas que me pone más contento de esta experiencia es que tuvimos la capacidad de consolidar un grupo de investigadores, docentes, que veníamos realmente, tenemos expertise, venimos de campos muy distintos, desde su visión y de lo que sabe, y cada uno trate de entender lo que el otro está diciendo y ver cómo eso puede contribuir para hacer avanzar el conocimiento, en este punto en particular, que era entender qué pasaba con el rastreo digital de proximidad en nuestra sociedad. Las ideas que tuvimos de trabajo eran bastante centradas en transferir a la sociedad esta discusión, que la sociedad en general se apoderara de esta discusión y de la toma de decisiones que hay que tener en este caso, bajo la premisa de que no hay una solución perfecta. Si hubiese una solución perfecta, se toma esa y no hay nada que decidir, pero en este caso, que hay balances entre cosas positivas y negativas, era bastante nuestro interés llegar a que la sociedad pudiera ser capaz de dar este tipo de discusiones, obviamente con distintos niveles técnicos. Lo que nosotros buscamos promover es que las personas tengan conciencia de que su información personal tiene un valor y de que no se puede utilizar sin su consentimiento expreso. Quizás en determinadas situaciones, como este contexto de pandemia, sí es pasible de ser utilizada, pero de todas formas hay determinados principios y determinados derechos que deben ser garantizados. Entonces, parte de este estudio también es promover que las personas tomen conciencia de la importancia del manejo, del uso de esa información y que también reclamen por sus derechos. ¿Qué pasa? La normativa nacional nuestra de protección de datos es una normativa que acompasa la normativa europea, que es la más avanzada en la materia. Digamos, Europa es el continente que lleva el estandarte de la privacidad y un poco juega un rol de oposición a Estados Unidos, que no tiene leyes federales en materia de privacidad y protección de datos, entonces es más permisivo en este sentido. Justamente en Estados Unidos es donde se ubican y localizan las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Google y Apple, que son quienes están promoviendo el uso de esta tecnología. Entonces, lo que nosotros tenemos que concientizar es a las personas en el uso de la información, pero a su vez no estamos hablando de buenas prácticas, sino que estamos hablando de cumplir una normativa. O sea, esto es ley, y más allá de que sea una buena práctica respetar la privacidad, en Uruguay es una obligación legal que acompasa las normativas europeas. Entonces ese también es otro objetivo, la conciencia y el cumplimiento de la norma. Y bueno, quizás uno de los hallazgos no tan técnicos, llamémosle, es lo difícil que nos resultó llegar
a la sociedad en este aspecto. No es un resultado técnico, pero sí es un resultado importante en el sentido de que este caso particular de las aplicaciones de rastreo necesitan de la amplia adopción por parte de la sociedad para que tengan resultado o eficiencia. Yo no podría decir que hubo una contribución original, ¿sí?, como resultado de nuestro proyecto. Tengamos en cuenta que es un proyecto que duró 4 meses. Pero tuvimos hallazgos que yo entiendo de todas formas que son una contribución, sobre todo para la sociedad uruguaya, porque a medida que fuimos profundizando en el estudio del estudio de la problemática y de entendiendo, gracias a la multidisciplinariedad, las distintas aristas que estaban en juego, nos dimos cuenta que tratar de avanzar en entender, poder difundir y poder hacer relativamente preciso todas las aristas de la temática era una contribución. Y también, en el contexto de este proyecto, bueno, se hizo un relevamiento muy rico en torno a cuáles eran las soluciones que se estaban desplegando a nivel mundial, los distintos tipos de tecnología, los distintos tipos de protocolos utilizados. Y finalmente, un subequipo de este proyecto desarrolló un análisis de seguridad y privacidad de la aplicación Coronavirus UI, con el agregado del rastreo digital de proximidad. Eso generó un documento que fue un reporte que fue entregado a las autoridades de salud UI y de AGESIC, y que eso entiendo que también es una contribución de este proyecto. Es importante tener presente que la tecnología permite hacer algo no significa que esté bien hacerlo o que debamos utilizar esa tecnología. No todo lo que técnicamente se puede hacer del punto de vista jurídico, del punto de vista de los derechos y de las libertades de las personas, no corresponde hacerlo, no procede. Cuando se trata de utilizar la tecnología, ¿sí?, con un fin que yo entiendo desde el punto de vista conceptual y humano, ¿sí?, es bien intencionado, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado, porque con el tipo de tecnologías que hoy por hoy se están utilizando en las soluciones, y más soluciones estas que necesariamente por vocación a lo que apuntan es a cubrir a un gran espectro de la ciudadanía, hay 3 puntos que son fundamentales. Hacer un buen análisis de los riesgos, ¿sí?, a lo que se pueden ver expuestos los datos de las personas, de los ciudadanos, convocar a la sociedad civil, a la academia, al sector industrial, ¿sí?, a unir esfuerzos para tratar de desarrollar este tipo de soluciones. Con las distintas visiones, las distintas miradas tienen para aportar distintos elementos que son importantes para estas soluciones. Y otro punto que es muy importante es que cuando hay una solución de esta liderada por un gobierno buscando el bienestar de los ciudadanos, pero a su vez utilizando los datos personales de los ciudadanos, es muy importante que todo ese proceso sea lo más abierto y más auditable posible. Y es muy importante trabajar en esta temática, en lo que es la aplicación de tecnologías que trabajan con la información de las personas, trabajar en la multidisciplina e interdisciplina, porque los técnicos, los ingenieros no pueden percibir la totalidad de los riesgos y los abogados, los juristas tampoco. Entonces tienen necesariamente, en el campo de lo que es derecho informático y tecnologías que manejan información personal, trabajar en conjunto. Es la única forma de lograr poner tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología.